Muy buenas a todos. Vamos a ver lo que es el respaldo y recuperación en Oracle. El objetivo general es realizar el respaldo y recuperación de una base de datos. Los específicos, realizar diferentes tipos de respaldo usando el comando export y realizar la recuperación utilizando el comando import. Vamos a comenzar primero con el comando export. Es un archivo binario formato únicamente reconocido por el utilitario import de Oracle. Exportar. Existen dos modos de exportar, con diálogo interactivo y con línea de comandos. Para abrir el diálogo interactivo se utiliza el archivo exp.exe. Este archivo exp.exe se encuentra en la carpeta de los ejecutables bin. Si la variable path está bien, se podrá acceder todo a los dos en cualquier posición. Caso contrario, se tendrá que ubicarse en la ruta del ejecutable. Ahora vamos a ir a ejecutar el comando export. Como aquí podemos ver, voy a compartir pantalla del VirtualBox. Y aquí es donde vamos a utilizar este comando. Abrimos el CMD. Ahora vamos a ejecutar el comando exp. Se ejecuta. Esperemos que cargue. Si está bien configurado el comando xp, va a responder directamente con la aplicación. Si no, tendremos que ubicar la ruta correcta del comando xp. Pero por defecto, al instalarlo, ya se instala la ruta predeterminada.
Ahora ya ejecutado, tenemos que ingresar el username a sysdba. Vamos a entrar y nos va a dar todo esto. Al entrar aquí hay que ingresar el tamaño del buffer. El buffer es una parte de lo que vendría siendo. Bueno, aquí tenemos que ingresar el tamaño del buffer, que es una porción de memoria. Ahora vamos a hacer lo que es el respaldo. Aquí podemos poner cualquier tamaño que deseamos, dependiendo de la capacidad que tenemos en nuestro computador. El tamaño está dado en kilobytes. Por ejemplo, aquí tenemos 16.384 kilobytes. Al iniciar el tamaño que tenemos aquí, a megabytes sería 16 megabytes, pero lo tenemos en kilobits. Le damos enter. Ahora ya ha tomado el tamaño que hemos establecido acá arriba, recuerden que tenemos que tener en cuenta qué tamaño tenemos de memoria en nuestra máquina, porque si no podría esto afectar al sistema operativo y colapsar. Con mi máquina, por ejemplo, funciona bien esta memoria. Ahora vamos a ver lo que es el export file, que es donde la ruta donde queremos que se guarde el archivo de exportación. Y esta es la extensión que se genera. Y ahora colocando la ruta con el nombre del archivo. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí tenemos un archivo que yo ya he creado de una carpeta llamada export, pero vamos a crear uno nuevo para que vean cómo se hace.
clic derecho, nuevo, carpeta. Esta carpeta le vamos a llamar export 2 para diferenciarla de la de arriba. Ahora entramos. Aquí tenemos nuestra ruta donde vamos a guardar el archivo que se genera. Ahora lo copiamos y la pegamos aquí. Se me fue otra cosa aquí. A ver. Ahora aquí en la ruta, en el disco local C, dejemos que se cargue. Buscamos nuestro archivo export 2. Lo abrimos. Ahora sí copiamos la ruta. Vamos al CMD y la pegamos. Ahora vamos a poner el nombre. Vamos a ponerle el nombre respaldo. Y vamos a poner la fecha en la que estamos el día de hoy. 09/21. Y al final ponemos punto DMP, que es la extensión que se crea automáticamente. Ahora, si no entendieron, aquí este es el nombre de cómo va a ser el archivo de nuestro respaldo. Por eso nos ponemos reps y este numerito para que se pueda identificar. Bueno, podemos poner también diferentes nombres, pero que sepamos cuál va a ser el archivo. Y la fecha de el día que estamos haciendo nuestro respaldo. Ahora nos va a salir un diálogo interactivo.
Ahora en estos métodos de respaldo tenemos diferentes opciones. Ahora vamos a tener el respaldo entero de la base de datos y Enter. Muy bien, aquí viene una parte de la cual, si es que se desea que se deporten los grantes. Esto tiene que ver con lo de aquí. Estos grants se debe colocar un sí si lo queremos importar. En este caso vamos a poner que sí, para que exporten los grants. Ahora nos toca lo siguiente, que nos toca la exportación de los datos de la tabla. Aquí tenemos que poner si queremos o no queremos. En este caso vamos a ponerle que sí. Aunque tenemos que ponerle sí porque queremos esto de respaldo completo de la base de datos. Ahora vamos a ver todo lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hicimos aquí es colocar donde el lugar donde queremos guardar nuestro respaldo. Aquí lo pusimos en esta carpetita con este nombre de archivo que se creó. Y aquí tenemos nuestro archivo con la fecha de que le pusimos rep2 porque teníamos otra carpeta que era la que hicimos anteriormente. Y aquí tenemos en respaldo 1 todo lo que es la base de datos. Y aquí le tenemos que decir que sí o no si queremos exportar lo que serían los grants. Aquí pusimos lo que es el exportable data. Si queremos sí o no, aquí nos pide la confirmación. Bueno, pero es un poquito obvio que hay que poner que sí. Ahora nos sale lo que si queremos el compress string. Aquí nos dice que confirmemos si queremos sí o no. Antes de ver lo que sería la siguiente opción que tenemos, vamos a ver la diapositiva que tenemos antes. A ver aquí. Miren, aquí está lo que hicimos antes, pero en esta diapositiva.
Lo que es el tamaño de memoria que tenemos aquí a realizar el export estado en kilobytes. Mientras mayor sea el tamaño, más le va a costar a la computadora. Aquí le cogimos 16 megabytes. Al exportar, realmente no afecta si le colocamos un tamaño mayor de lo mínimo. Y aquí tenemos lo que es la exportación de los archivos con el nombre junto con el punto de MP. Ahora vamos a dar un pequeño repaso. Este es por defecto el nombre del archivo y la ruta que hemos escogido. Y aquí desde el documento Settings, que recargamos, ahí se guarda en esta ruta. Aquí, ¿cómo cambiamos la ruta? Tenemos que colocar 5 comillas directamente. Export file, EXP, EMP. Aquí tenemos la ruta export, Ricardo export, EXP. Bueno, ahorita vamos a ver la tercera opción que nos sale, que aquí tenemos las extensiones. Uno de los parámetros usados en la opción compress igual y, entienden mal lo que todo hace, el cual contiene tablas de creación de índices. Si compress es igual a n, la cláusula storage de la tabla permanece intacta, pero si compress igual y, la cláusula storage de la tabla es alterada para reflejar un string al importar. Esto es deseable. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. El TableC tiene tres archivos de datos de 33 megabytes, cada uno en total de 10 megabytes. Recordad que una extensión es un grupo antiguo de blocks, porque la extensión debe ser, una extensión puede encajar un fichero cada archivo de datos. Si la tabla es portada usando el parámetro compress igual y luego importada en entonces la import falla. Y el TableSpace tiene tres data files: la exportación reescribida, la cláusula de documentos de la tabla para hacer una extensión inicial, el tamaño de la extensión inicial.
Se calcula como la suma de todas las extensiones existentes en el tiempo de exportación. Y lo que podemos ver es lo que hicimos nosotros. Aquí es donde abrimos el CMD para ejecutar la export. Pero nosotros usamos el Add System NA. Después de aquí tenemos lo que es el buffer. Aquí es muy diferente, ya que esta es una versión diferente de la cual que pusimos acá. Tenemos en megabytes, y pusimos la extensión y el nombre y la ruta. Ya después de ahí tenemos, fuimos a eso de base de datos completa. Dos usuarios, tres tablas. Aquí tenemos la exportación de permisos, donde tenemos que confirmar la exportación de la tabla de datos de la tabla, la cual le dijimos que sí. Y aquí tenemos el comprimir extensiones, donde nos pidió confirmación y le decimos que no. Ahora vamos a lo que es nuestro VirtualBox. Vamos a poner ahora en nuestra tercera opción que no. Ahora lo que vemos aquí, aquí estamos viendo cómo están haciendo nuestros exports. Este paso se tarda un buen tiempo en lo que es la exportación. Así que vamos a dar una pequeña pausa para ir al final de esto. Mejor dicho, para ir ya directamente al final de esto. Entonces, y al final de esto vamos a revisar lo de acá. Esto de salir como lo hicimos exportando todos los datos de aquí de toda la información. Ahora lo que hicimos es el método de acá. Ahora vamos a hacer por otro modo, en la cual
1 podemos poner XP usuario, la contraseña y las opciones. Las opciones son todo el tipo parámetro igual valor. Y aquí están los parámetros. Mejor dicho, las opciones. Bueno, aquí tenemos varios parámetros. Otro tipo de parámetros. Acá también tenemos otros de acá. Ahora vamos a ver, pantalla compartida con el VirtualBox. Ahora lo mismo, pero con la opción de usuario, que es la que tenemos aquí. Ahora esperemos que cargue. Ahí cargó. Aquí ponemos DBA el enter. Que vamos a poner lo mismo que pusimos acá arriba, lo del tamaño, lo que es lo 16.384. Aunque puede ser cualquiera. $16.384. Así que vamos a ver. Tenemos aquí el export file. Aquí vamos a poner lo que es la dirección. Y copiamos lo que es la ruta. Y aquí vamos a poner otro nombre diferente, ya que ya utilizamos el anterior. Así que voy a coger lo que es el usuario exports. Score 1.
Aquí le ponemos exportar las tablas que sí. Complete extents. Aquí le ponemos no. Aquí tenemos que usar el nombre de usuario que desea exportar. Ahora primero tenemos que saber si tenemos el usuario de la cuenta que queremos usar. Y aquí se ve si el usuario export existe. Ponemos que abre. Y aquí como vemos, tenemos el export. Y aquí vemos que tenemos las funciones, los packs. Ahora nos dirigimos aquí. Y aquí queremos el usuario al que queremos exportar. Ahora apretamos Enter en el usuario Scott. Ahora miren bien, aquí nos puso de nuevo. Por lo que nos quiere decir que tenemos más aquí de un usuario. Que la gente porque solo queremos esto. Ahora esperemos aquí que se importen todos los datos. Muy bien, aquí ya se está cargando las exportaciones. Vamos a sacar lo que es lo que vamos a utilizar, el developer. Ya que en nuestro archivo o carpeta que se creó, ahora nuestro dispositivo.
Los tres modos de exportación son Full Database, User and Table. Aunque son tres modalidades de operaciones, no son diferentes modelos, pero sí niveles de exportación. Un usuario podría explotar ciertas tablas, todos los usuarios pueden exportar el modelo User y Table. Solo los usuarios con el rol de Expool Database pueden exportar una base de datos completa. User Mode, Owner List, Table Mode, Table es igual Table List. Existen varios tipos de respaldo para la información. No existe un método que sea el más óptimo para todas las organizaciones, debido a que son muchos los factores que inciden y se deben evaluar para determinar cuál es el mejor procedimiento para determinado escenario de recuperación. Cada método de respaldo cumple funciones definidas y por eso se debe conocer muy bien la base de datos, la carga transaccional, la factibilidad de la información, entre otros, para determinar el tipo de respaldo. Export-import. Selectividad muy alta. Se puede respaldar desde una tabla de base de datos hasta toda la información almacenada en ella. Si desea, se pueden guardar únicamente las estructuras de los objetos. Esta misma selectividad funciona al restaurar la información posteriormente desde el backup. Portabilidad. Un archivo de Export puede ser exportado y desde cualquier sistema operativo Oracle 7 o superior y ser importado y desde cualquier sistema operativo. Tamaño y tiempo impredecible. Es muy difícil predecir tamaño y tiempo. Puede que se requiera a pasar todo el archivo export para exportar solo una parte. Debido al recorrido secuencial para realizar el import. Si el objeto buscado está al comienzo del archivo, se detiene después de importarlo. Pero si está al final, tiene que recorrer el archivo para recuperar solo esos objetos. Respaldo en frío Cold Backup. Es un método de respaldo muy repetitivo y debe hacerse únicamente cuando la base de datos está cerrada. Es útil en el evento de pérdida total de bases de datos. Ventajas. La consistencia de datos está garantizada. No se da el caso de que los datos de ser respaldados estén siendo usados por algún usuario por ellos. No pueden acceder a la base de datos. Todo incluido. Este tipo de respaldo incluye los data files, los contrafiles y los log files. No hay posibilidad de que una tabla o vista no quede en el backup.
El espacio que ocupa es conocido, además el tiempo de respaldo y recuperación es predecible. Las desventajas, nada exclusivo. Esto se convierte en una desventaja cuando no se desea restaurar toda la información. Aquí no se permite hacer respaldo todo o nada. Es decir, se respalda todo o nada. Y se restaura todo o nada. Solo se puede hacer con la base de datos cerrada. Nadie puede estar trabajando. Generación de un call backup. Este es un respaldo de todos los archivos de la base de datos, habiendo sido esta bajada de forma normal. Los archivos a copiar en este tipo de respaldo son los generados en las siguientes búsquedas. Generación de un callback. Los archivos de datos select status enable bytes name for b dataphase. Son los archivos de control. Select asterisco from board control file. Los registros de reconstrucción en línea. Select status member from log file. Además se debe respaldar los archivos init hora y spfile hora. Para respaldar se requiere una utilización del sistema operativo como TAR, SP, CPU, etc. Y siempre y cuando se garantice que los archivos cuando se restauran queden iguales. Se debe tener en cuenta que en algunos sistemas operativos estos comandos producen lo que se llama un space file, lo cual significa que truncan los espacios vacíos de un archivo. Esto daña o corrompe los data files. Generación de un callback. Los pasos a seguir. Verificar que hayan usuarios conectados en la base de datos. Bajar la base de datos. Copiar archivos con extensiones .dbf, .ctl, .log, .ini, .hora, trc, dmp. Subir la base. Pasos a seguir. Ahora vamos a compartir el VirtualBox. El SQL Plus. As. DBA. Esperemos que cargue. Según como dice la diapositiva, hay que estar desconectados del Oracle. Así que vamos a dar un shutdown inminente para despertarnos.
al shutdown. Le damos a enter y esperemos que cargue. Y esperemos que cargue todo. Ya, al terminar aquí, confirmamos que se cerró la base de datos. Vamos a poner start, no, no mount. Dejemos que cargue. Ahora vamos a hacer un start app mode. Esperemos que cargue. Aparecer un está iniciado lo que es Oracle. Que vamos a poner shutdown inmediate. Vemos que cargue.
Ahora aquí ponemos de nuevo lo que es el Startup Mount. Dejemos que cargue. A ver, así que ahora de nuevo vamos a poner Startup. Voy a pulsar un rato hasta que cargue. Ya, una vez que ha cargado todo, select for Chrome, DBA, data, files, punto y coma. Y aquí va a salir toda la información. Todas las intenciones que tiene. El DBA data files, que son 7 en total. Es la select from log file, punto y coma. Le damos aquí en enter. Y vamos a la última. Select, coma, member from. Aquí tenemos los signos que tenemos que poner. Log file
Me faltó select status. Ahí, ahora está ya. Lo siguiente que se debe hacer es copiar. Y para copiar se usa lo que es aquí, C dos puntos, la barrita de app. A ver, así que esto va a ser muy diferente a lo que tenemos acá. Ahí ahora se lee para mí la extensión donde queríamos guardarlo y punto .log. Y para final eso hay que hacer un startup. Vamos a ver si nos deja. Ahora, un momentito. Muy bien, ya finalizó esto. Ahora ya está todo aquí. Ahora vamos acá con lo siguiente. Copia de seguir en línea o en caliente. Son copias de archivos físicos de una base que pueden ser realizadas a pesar de que la base está abierta. Para realizar este tipo de copias de seguridad, activo el modo Archilog para que las copias se efectúen adecuadamente. Ahora el hot backup. Oracle escribe los archivos de registros de reconstrucción de manera cíclica. Tras llenar el primer archivo, comienza a llenar el segundo hasta que se llena, después de continuar escribiendo el tercero. Una vez que se ha llenado el último archivo de registro de reconstrucción en línea, se inicia el proceso en segundo plano LGWR, Log Writer, para sobreescribir los contenidos del primer archivo y así continuar. Cuando se ejecuta el modo archivlog, el proceso en segundo plano Arch hace una copia de cada archivo de registro de reconstrucción antes que se sobreescriban sus contenidos. Estos archivos se escriben generalmente en disco en una ruta aparte. Pasos para el hot backup. Antes de iniciar el modo, se recomienda realizar un backup por si ocurre un problema. Configurar el archivo init.seed ahora en 8i 9i spyfile seed.hora.
Parámetros a modificar. Aquí tenemos log archive des 1 igual location igual de backup app arch desa arch. Log archive des stay 1 enable. Log archive start true. Alter system set parámetro igual valor scope igual bot slash es file. Bot se realiza por defecto. Caso Spotlight se necesita reiniciar la base. Paso para el hot backup. Luego se deben ejecutar los siguientes comandos. Con la base de datos abajo, shutdown, start tab amount. Sube la instancia pero no abre la base. Iterize archilove. Coloca la base en modo archive log. Opcional, archive log start. Activa el archivo automáticamente cada vez que se sube la instancia. Alter base open. Abre la base de datos y la deja disponible. Para cambiar la base de nuevo, el modo Noir Archive Log, de igual forma la base de datos debe estar montada y ejecutar. Alter base North Log Alter base Open. Esto es lo que es una expresión de una base de datos nueva. Que vamos a ver un repaso. Una base de datos puede ser creada automáticamente como parte de instalación servidor Oracle 9i. También pueden crearse después de la instalación. Para crear una nueva base de datos se debe tener lo siguiente. Se requieren los privilegios de sysdba para crear una base de datos. Suficiente memoria para iniciar la instancia y antes de crear la instancia de datos se asegurarse de que la memoria para el CGA, el ejecutable Oracle y los procesos son suficientes. Suficiente espacio de un disco de la base de datos, calcular el espacio de disco necesario para la base de datos, incluyendo los redo log files, control files y data files. Creación de base de datos puede ser creada usando una base de datos puede ser creada usando Oracle Database Configuration Assistant y el comando create database. La asistente conversión de base de datos permite crear una base de datos, configurar opciones de una base de datos, borrar una base de datos, manejar templates. Crear nuevas plantillas usando configuraciones predefinidas, crear un nuevo template de una base de datos existente, borrar una plantilla de base de datos.